Este es uno de los temas que más interesa a la ciudadanía, por ello hemos invitado a esta hora al doctor Daniel Simancas. Doctor Simancas, buenos días, desde la matriz de Televicentro les saluda Roberto Álvarez Vandenberg. El doctor Simancas es epidemiólogo de la UTE y aparte director del Centro de Investigación en Salud Pública. Un buen día para usted. Buen día, Roberto, a Televicentro, muchas gracias por la invitación. Doctor Simancas, la situación de la pandemia en Ecuador, de acuerdo a su información, ¿cuál es? La situación es crítica, estamos en franco crecimiento sostenido de casos, es un pico muy importante, fruto de la relajación desde Carnaval y luego pues la campaña política y las más de 5.000 aglomeraciones que se han reportado con las nuevas variantes que se están volviendo prevalentes, la británica y ahora pues que ha iniciado el contagio con la variante brasilera. Entre ello, no hemos hecho mucho, no hemos aprendido, estamos andando a ciegas con el virus, con una vacunación a cuentagotas que nos pronostica que se vendrán semanas difíciles, ¿no? A ver, doctor Simancas, ahondemos un poquito en los temas. Justamente es el mundo entero el que enciende las alarmas nuevamente. A un año de la pandemia aún no se logra superar por más vacunas que pues ahora se están distribuyendo en el mundo entero. ¿Qué diferencia se tiene con estas dos variantes que son las que más preocupan, la brasilera y también la inglesa? Bueno, han mejorado su capacidad de contagiar, la variante británica ha arrasado el mundo, es ya 90% de los contagios en el Reino Unido, en Europa, son por esta variante, al igual que en Estados Unidos. Es decir, estas variantes, estas mutaciones van compitiendo entre ellas para hacerse más prevalentes, más en número, contagiar a más personas. En este caso, primero fue la de Wuhan, luego la británica, y ahora estamos ante un peligro de la variante brasilera. ¿Qué pasa con esta variante? Es que han mutado en su proteína S. Esta proteína es la proteína que se clava a las células, se hace más contagiosa y, a decir de algunos reportes, están siendo más letales y afectando a grupos de menor edad. Y han saltado las alertas en el mundo porque se creía que inicialmente afectaba solo a adultos mayores y ahora las nuevas evidencias nos reportan que se están contagiando grupos que antes no eran vulnerables, es decir, jóvenes y adultos jóvenes, y en este caso pues hay que encender las alarmas también porque es una población que se está volviendo vulnerable. A ver, doctor Simancas, hablando de la vulnerabilidad que se tiene y la sintomatología también, ha variado los síntomas, ataca de otra manera, ya no es la misma que teníamos hace un año. ¿Qué riesgos y qué mortalidad tienen estas nuevas variantes? Bueno, en el caso de todo lo malo, lo positivo es que la forma de contrarrestar a estas variantes es la misma, es decir, son síntomas respiratorios en su mayoría. Hay que entender que el COVID no tiene una presentación única, tiene más de 200 presentaciones diferentes con diferentes síntomas, y lo único que nos relaciona para saber si uno se contagió o no es la exposición que ha tenido. Si usted ha estado sin mascarilla, cualquier síntoma que presente, principalmente respiratorio, y así no presente síntomas, usted debería quedarse en casa y usar mascarilla ante el contacto con un positivo. ¿Qué pasa con estas variantes? Estas variantes agravan más, a decir de algunos reportes, al paciente. Antes, por ejemplo, usted tenía un resfriado común, un joven se contagiaba y dice estoy bien, con unos analgésicos, estoy pasando bien. Ahora este paciente requiere oxígeno y a pesar de que tiene 30, 40 años, antes de eso era improbable. Los que ingresaban a las salas de cuidado intensivo eran más de 65 años. En los reportes, por ejemplo, del Ecuador, el 90% de las muertes son en mayores de 55 años. Y ahora pues están dando muertes en jóvenes. Eso es llamativo, y a decir ya de unos reportes que han salido en estos días, es muy probable que estas cepas estén encontrando el mecanismo para contagiar y agravar más a pacientes de menor edad. Por estas mutaciones se ajusta la capacidad que tiene el virus y empiezan a afectar a poblaciones
de otro estrato social. Además que estas poblaciones son las que están saliendo, son las que se han relajado, ya dejamos de salir a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a fiestas, no tenemos control sobre eso y lamentablemente estos jóvenes se están contagiando. En Brasil, por ejemplo, esta cepa la cepa brasilera de origen en Manaus aumentó las muertes de 1.000 a 3.000 muertes diarias, que es lo que está viviendo Brasil, con el 90% de prevalencia de esta variante. Han saltado las alarmas en todo el mundo hasta el punto en que Francia, por ejemplo, está tratando el tema de evitar los viajes de estos países, que, bueno, no son estrategias que no han resultado ser tan eficientes, pero sí un aislamiento de los pasajeros que provienen de estos países donde está ya alta la prevalencia. Por ejemplo, Colombia, Brasil, Suecia, han tenido ya muchos reportes de contagios con estas variantes, a no decir de Reino Unido, que ha detectado tan solo 6 o 8 casos. Es importante contrarrestar estas variantes porque nos pueden empeorar la situación epidemiológica. Ahora, doctor Simancas, viendo este panorama de esta constante mutación que tiene el virus desde su origen, justamente a estos días, las vacunas que se están pues implementando en el mundo entero están dando el resultado del caso, porque estamos viendo que pues por más de vacunación masiva que se tiene, la población se sigue infectando. ¿No será que la vacuna también necesita ir adecuándose a la rapidez que el virus va mutando? Sí, bueno, dos cosas ahí. La primera, hay que señalar a la población que la vacuna no evita la infección, la vacuna evita la enfermedad sintomática, la enfermedad grave y la muerte. Usted, así se vacune, tiene que seguirse cuidando porque se puede contagiar. ¿Qué pasó con el presidente de Argentina? Es un ejemplo que saltó al mundo. Él se vacunó y se infectó después de 3 meses. Pero la infección que él está llevando y ya terminando, pues una infección leve. Entonces, los productores de la vacuna más bien han sacado este caso diciendo que la vacuna ha salvado la vida del presidente Fernández porque ha cursado una enfermedad leve. Si nosotros nos ponemos a analizar y si se vacuna a todo el mundo, el siguiente paso es que ni siquiera tengamos que hacer pruebas, porque si es que nos contagiásemos, sería un resfriado común. Todos tendríamos un resfriado común como los que tenemos 4 o 5 veces al año, si llegamos a vacunar. La buena noticia es que hasta el momento, por eso es que hay que vacunar rápido y masivamente, hasta el momento las vacunas han dado resultados y protegen contra las 3 variantes que están en el país. La china, la inglesa y ahora la brasilera. Hay algunos problemas con la sudafricana. Esperemos que no ingrese al país esta variante sudafricana, pero hay que hacer algo, hay que aumentar el sistema de detección de estas variantes. Hacen al azar. Este caso del contagio de la persona de Zamora que está en Loja es un hallazgo al azar, es decir, no es el primer caso, es el primer caso documentado, porque las pruebas PCR no detectan las variantes. No es que usted se va al laboratorio y mañana le dicen usted se ha contagiado con la británica. Tiene que ir a una universidad, analizar los genes del virus y ahí sacar los reportes. Entonces es un resultado al azar, muy probablemente haya varios casos de estos y por eso es que hay que encender las alarmas para que esta no se transforme en una variante prevalente en el país, ya que ha causado varios estragos en Brasil. Doctor Simancas, de acuerdo al informe del Ministerio de Salud Pública, hay 331.338 casos confirmados de COVID-19 y de ellos 16.900 han fallecido. ¿Esos datos son reales a la estadística que tiene el Ecuador? No, esa es la punta del iceberg. Tenemos una positividad del 40%, es decir, de cada 100 pruebas, 40 salen positivos. Eso nos indica que las pruebas se están haciendo solo en pacientes graves. No se hace nada por aquellos asintomáticos, es decir, personas que están caminando sin síntomas, que tendrían que ser rastreadas, que tenían que ser monitoreadas, porque el 60% de los contagios son de personas que ni siquiera saben que están infectadas. Entonces, vemos solo la punta del iceberg y tampoco podemos clasificar a nuestros muertos. Tan solo 1 de cada 3 muertos en exceso en el país son clasificados. En estos momentos
entre 3 y 4 personas están muriendo cada hora y el sistema no tiene la capacidad de clasificar a nuestros muertos, y por eso el registro civil da cifras que no concuerdan con las del COE, es decir, da aproximadamente 55.000 muertos en lo que va de la pandemia, y en este año alrededor de 8 o 10.000 muertes en lo que va de este primer trimestre del 2021. Tenemos rebeldía ciudadana, tenemos una manera muy fácil ahora de la ciudadanía de mirar esta pandemia que ha producido que los casos se vayan multiplicando. ¿Qué hacer las autoridades? ¿Qué deberían tomar? ¿Cuáles serían las medidas de acuerdo a usted y su expertise, doctor? Tenemos que hacer un compromiso familiar, un compromiso individual, hay que informar a la población, hay que concientizar y desgraciadamente informar que si no se toman decisiones, que si siguen las aglomeraciones, que si los jóvenes se siguen reuniendo, que si seguimos haciendo bautizos, matrimonios clandestinos, desgraciadamente tendremos que confinar, y este confinamiento tiene que ser estricto y alrededor de unas 2 o 3 semanas. Eso es lamentable para el país porque afecta a la economía, afecta a la salud mental, pero si la población no ha entendido, y tampoco las autoridades, porque esto es una responsabilidad compartida, no hay acceso a pruebas de bajo costo, a pruebas gratuitas, no hay medicinas, no hay camas para hospitalizar. En estos momentos el comportamiento de las personas deja mucho que desear. Hay que hacer un compromiso, hay que alertar a las autoridades si escuchamos una fiesta, si vemos aglomeraciones. Este es un momento crítico para el país y tenemos que todos poner de parte, ir a vacunarnos también, exigir las vacunas de nuestros adultos mayores que son vulnerables, y probablemente estemos así un par de meses. Ahora, la Organización Mundial de la Salud ha visto esta variante y las variantes que hemos estado hablando con la movilidad que también tiene que ver con los adultos jóvenes, los adultos que económicamente están activos y que pues han recomendado que, si bien en la primera parte hablaban de que hay que vacunar a los adultos mayores que tenían, de acuerdo a la primera variante, tenían la mayor posibilidad de contagio, esta vez son las masas jóvenes, los económicamente activos, los que están llevando pues el virus a sus diferentes sitios, a sus hogares, a sus oficinas, los sitios donde se encuentran. ¿Usted qué recomendaría para el Ecuador en la vacunación? Porque estamos comenzando la vacunación, apenas tenemos muy pocos vacunados, sería cambiar la metodología. ¿Qué opina usted? Bueno, una priorización que es el CDC de Atlanta es que las personas que no puedan mantener la distancia física, las que estén expuestas, habría que modificar el tema de la vacunación y comprar más vacuna, porque esos 20 millones, si llegan hasta finales de año, no nos servirían porque ya habría otras variantes que escapan. Entonces, el siguiente gobierno o la transición o lo que queda del gobierno tienen que negociar, por ejemplo, que llegue la vacuna rusa, unos 4 o 5 millones, se pueda inmunizar a las personas económicamente activas que salen de sus casas, que no pueden mantener distancia, porque estamos recibiendo pacientes de menor edad y estos se están transformando al no poder mantener distancia, al agravar a estos grupos vulnerables. Se tendría que hacer un cambio en la priorización de las vacunas y vacunar a aquellas personas que no pueden mantener teletrabajo, que no pueden mantener distancia y que desgraciadamente se están infectando y muriendo en este momento. ¿Qué escenario le espera al Ecuador si no se toman las medidas, doctor Simancas? Si no se toman las medidas, el Ecuador puede ser el centro de las mutaciones a nivel mundial. Estamos al último en detección de casos, en clasificación de muertos, en exceso de muertos, y desgraciadamente la vacunación no alcanzamos ni el 2% de la población, cuando otros países están llegando al 30, 40. Inglaterra hoy alcanza inmunidad de rebaño. Inglaterra, otros países han dicho para mayo, otros para junio. Nosotros tendríamos que vacunar a una velocidad de 3 millones de personas vacunadas al mes. Eso es muchísimo. No vemos colaboración con todos los COEs, no vemos colaboración con las universidades. Se debe hacer un pacto nacional para la vacunación masiva, si no estaremos lamentando nuevamente que nuestros vacunados, que el esfuerzo que han hecho, el poco o mucho esfuerzo que se ha hecho por vacunar a nuestra gente, quede anulado, porque nuevas variantes pueden aparecer y escapar de la vacunación, y regresamos a cero en un plan de vacunación
que pues es entre comillas, que nunca hemos visto un plan serio, ajustado, con las priorizaciones claras, y por eso hemos tenido los problemas que todos conocemos. O sea, el ofrecimiento de campaña, el actual presidente electo, Guillermo Lasso, viene con urgencia. Él ha indicado que en sus primeros 100 días va a vacunar a 9 millones de ecuatorianos. Si esto se hace realidad de este ofrecimiento, ¿nosotros estaremos en mejor situación? Estaríamos en mejor situación, pero entendiendo que no es la única estrategia la vacunación. Ya hemos visto otros países, es una de las estrategias, pero hay que implementar sistemas de rastreo de sospechosos, hay que hacer aislamiento de enfermos en etapas tempranas, hay que hacer control de brotes. No hacemos control de brotes, no tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica activa, no activamos a nuestros líderes comunitarios, no activamos a nuestras parroquias para saber quién está contagiado, quién tiene que aislarse, quién está infectado, a quién hay que cuidarle, no discriminarle, sino cuidarle, ir a dejarle comida para que no salga de casa, para que no infecte al resto. Ha habido un poco también de falta de solidaridad, pero por sobre todo de parte de falta de liderazgo, falta de acciones conjuntas para combatir esta pandemia. En definitiva, la vacunación es una de las estrategias, es la luz al final de un túnel largo, pero para poder caminar por él hay que llenarnos de estrategias de prevención que a un año y más de la pandemia no hemos aprendido todavía a manejar. Doctor Simancas, gracias por ilustrarnos, darnos la realidad y el panorama en el cual se está viviendo a esta hora en nuestro Ecuador. Bandera roja es la que tenemos en estos momentos. Doctor Simancas, un buen día, gracias por estar acá en esta mañana aquí en Televicentro. Roberto, a todos un abrazo, muchas gracias. Gracias al doctor Daniel Simancas, nos acompañó. Claro el panorama, a cuidarnos. Tiempo una pausa, ya venimos.